Un saludo muy cordial para todos ustedes, queridos televidentes, que nos siguen en este programa desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos un propósito con ustedes, es la catequesis. Catequesis viene de catequista. Un catequista es el que anuncia el mensaje y lo profundiza, trata de comprenderlo. Por eso nosotros queremos centrarnos en el catecismo de la Iglesia Católica, tal como les estábamos diciendo en la pasada audición. El catecismo de la Iglesia Católica, recordémoslo, tiene 4 partes. Una primera parte que nosotros decíamos era nuestra profesión de fe. Una segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Una tercera parte, la vida de Cristo. Luego la cuarta parte, la oración del cristiano. También decíamos nosotros que el catecismo incluía un prólogo que explicaba el propósito y la estructura del catecismo, un índice analítico para facilitar la búsqueda de temas específicos que algunos de nosotros queremos saber sobre un tema específico, ahí lo podemos encontrar a través del catecismo, y un vocabulario de términos teológicos y eclesiásticos. Podemos decir en resumen que el catecismo es como nos decía un padre en el seminario, esto es oro en polvo para que nosotros conozcamos y amemos la iglesia. Así que en este día nos proponemos dar inicio, diríamos nosotros ya, a esta primera parte, que es la profesión de nuestra fe. Iniciamos con 2 términos que trae el catecismo: creer o creo o creemos. Y la primera pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿qué es fe? ¿O qué es la fe? Y yo quisiera que Monseñor les diera esa respuesta de una manera concreta, aunque vamos a tener después en esa sección sobre el credo, de la profesión de la fe, seguramente a través de la explicación del credo nos van a explicar este término. Pero sería muy bueno que, introduciendo un poquitico, nos hablara Monseñor qué es la fe. Sí, primera parte del catecismo es la profesión de fe. Vamos a tratar de profundizar a lo largo de todo el catecismo en los artículos de nuestra fe. Ahora, ahí se dice creo o creemos. ¿Cómo debe ser la expresión más correcta para referirnos a la fe? Cuando yo digo creo, estoy comprometiendo mi propia persona. Es una fe personal. Yo no puedo creer por otro, yo creo por mí mismo. Yo no puedo responder por la fe del otro, yo respondo por mi fe. En ese sentido se dice creo, porque la fe es un acto humano, personal, que yo asumo y me comprometo con él. Y creemos es ya la comunidad que se reúne y expresa su fe en fórmulas que hace 8 días decíamos son las profesiones de fe. Una profesión de fe es la que hacemos el domingo, por ejemplo, en la misa, después de la predicación. Se dice, hagamos ahora la profesión de nuestra fe. Y empezamos diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, o diciendo, creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso. De tal manera que la fe es un acto humano personal. Yo creo por mí mismo, yo no creo en lugar de otro, yo doy razón de mi fe, pero también es un acto humano comunitario, nos implica a todos en la comunidad, es la comunidad la que cree. Cuando nos reunimos en el templo para la Santa Misa Dominical, es toda la comunidad la que cree, por eso podemos decir simplemente creemos. Y así es muchas veces la profesión de nuestra fe. La gente responde a la pregunta del sacerdote,
ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, y dice, creemos. O también se puede decir, yo creo. De manera que esas dos expresiones tienen razón de ser. El creo en cuanto que es un acto humano mío, personal, y el creemos en cuanto que es la comunidad la que encarna la fe y la vive y la profesa y la celebra. San Agustín también decía que para creer es simplemente, o es preciso simplemente querer creer. Si yo no quiero, pues ustedes saben que nosotros somos libres de decir sí o no a Dios. Nos podíamos hacer una primera pregunta: ¿qué hace falta para creer? ¿Qué hace falta para creer? Y San Agustín también daba esa respuesta. Decía que para los que quieren creer tenemos 1000 pruebas, y para los que no quieren creer no tenemos ninguna prueba. Si nosotros nos cerramos a Dios, pues ustedes mismos lo saben, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros tengamos eso muy claro. Vamos a sintetizar lo que dice el mismo catecismo ahí en la introducción sobre lo que es la fe. Dice que la fe es la respuesta del hombre a Dios, que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Ahí estamos, abriéndonos a Dios. Ya dejando, como decíamos, esta primera parte de creer y creemos, que vamos a tener mucho tiempo de poder estar hablando sobre eso, nos vamos a dedicar un poquitico a mirar estos 4 primeros capítulos en los que nosotros vamos a estar desarrollando durante estos días. Pero de una manera concreta nos vamos a dedicar hoy a este primer capitulito, en esta sección de creemos. Y este primer capítulo está dedicado: el hombre es capaz de Dios. Vamos a mirar cómo es el hombre es capaz de Dios. Y vamos a mirar también unas 4 secciones, que está el deseo de Dios, las vías de acceso al conocimiento de Dios, luego el conocimiento de Dios según la Iglesia, y terminamos en ese, diríamos nosotros, una respuesta que nosotros tenemos que dar, porque no solamente llenarnos de Dios, sino hablar de Dios. Entonces vamos a terminar diciendo cómo hablar de Dios. Y seguramente, si tenemos oportunidad, vamos a darle un pequeño resumen, unas cuantas palabras que nos trae el mismo catecismo de la Iglesia sobre este primer capítulo. Entonces nos vamos a dedicar a pensar: el hombre es capaz de Dios. Pensemos en diríamos nosotros, en ese título. Y Monseñor nos va a empezar a describir un poco sobre ese deseo de Dios. ¿Cuál es ese deseo de Dios con nosotros? ¿Qué es lo que Dios busca? No solamente que nos ha creado, sino no se le olvide que nos ha creado, pero nos ha creado para Él. Y lo primero que describe el libro del Génesis es que nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, Monseñor seguramente nos va a dar un poquitico, un tip sobre ese deseo de Dios. A ver, ¿qué es lo que Dios quiere? Sí, en el fondo de cada corazón, de cada persona, existe un deseo de Dios, un deseo que a veces es inconsciente, a veces es muy consciente, pero nosotros queremos tener alguna relación con un Dios, con un absoluto, llámese como se llame, queremos tener una relación con Dios. Y Dios nos atrae hacia Él, de tal manera que nosotros nos sintamos llamados por Él a la fe, a creer. No es fácil creer. De hecho, mucho más de la mitad de la humanidad no tiene una fe concreta, verdadera. Nosotros, por ejemplo, que somos católicos, y somos un poquito más de 1.000 millones de católicos, pero miren que el mundo tiene 7.000 millones o más. Y dentro de esos tenemos que contar a los católicos, a los no católicos que son cristianos, tenemos que contar a los mahometanos o los que profesan a Dios como Alá, todos los creyentes en Alá, que están sobre todo en Asia y en buena parte de África. Y hay que contar a todos los que no creen en ninguna presencia
activa de Dios, los que no creen en Dios, que son muchísimos. Son miles de millones las personas que todavía no creen en Dios. Y todavía no creen en Dios por varias razones. Primera, porque tal vez nadie se los ha explicado claramente quién es Dios y por qué tener un Dios. Y segunda, porque el racionalismo, ese deseo de comprobarlo todo, es muy fuerte. Entonces la gente dice, yo no creo si no es lo que veo. Y como Dios no se ve, entonces yo no creo en Dios. Otras personas dicen, es que me tienen que comprobar con argumentos muy fehacientes que sí hay Dios, y nadie me lo ha comprobado. También nosotros vamos a exponer unas vías de acceso al conocimiento de Dios, que han sido aprobadas en general por la humanidad. Pero no es fácil el paso de la fe. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios porque nos regaló la fe, porque creemos en Él, porque nos sentimos atraídos por Él y porque para nosotros Él es lo máximo. El amor a Dios sobre todas las cosas. A Él tenemos que darle todo honor y toda gloria, porque Él es el único verdaderamente grande, y perfecto, sabio. Nosotros apenas tenemos reflejos de su sabiduría, de su poder, de su santidad. Entonces, digamos en primer lugar que sí hay como un deseo de Dios que bulle en el corazón, inconsciente en algunas personas, pero sí hay mucha gente que quiere tener a Dios, que quiere creer en Dios y todavía no lo ha logrado o lo ha logrado de manera muy imperfecta, con religiones que no llenan de hecho los anhelos del corazón humano. Y vamos a pensar justamente en esa parte de la Gaudium et Spes, en ese numeral, el numeral número 19, que lo trae aquí justamente el Catecismo de la Iglesia Católica. La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios. Es, diríamos, la dignidad más grande. Para que ustedes realmente, si buscan lo perfecto, si realmente buscan, diríamos, engrandecerse, que nosotros a veces pensamos que la grandeza más grande la tenemos en un título, o diríamos nosotros en la ciencia. El catecismo, la Gaudium et Spes nos dice que la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre en la comunión con Dios. El hombre está invitado a ese diálogo con Dios desde su nacimiento. Después no existe sino porque es creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor, no vive plenamente según la verdad, sino reconociendo libremente que el amor y la entrega a su creador es lo más grande. Así que prácticamente decimos nosotros, si no estamos en relación con Dios, diríamos en quién ponemos nuestra confianza. Pablo también tiene una expresión muy linda, yo sé quién he puesto mi confianza. Qué rico que todos nosotros como creyentes pudiéramos decir lo mismo. Más adelante el Catecismo nos dice que hay muchas maneras en la historia y hasta hoy cómo los hombres han expresado esa búsqueda. Qué rico saber o aprender un poco más de qué maneras nosotros buscamos a Dios. Algunas nos describe el Catecismo, como la oración, los sacrificios, el culto, la meditación, pero yo sé que Monseñor desde su experiencia nos puede mostrar o nos puede describir muchas más cómo nosotros podemos buscar a Dios. Sí, hay una experiencia muy bonita que es la de San Agustín. San Agustín, antes de ser cristiano, antes de hacerse bautizar en Milán por San Ambrosio, estuvo buscando mucho la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad sobre Dios, sobre el hombre? Y dice, y yo estaba muy ansioso y te buscaba por fuera de mí, y resulta que tú estabas dentro de mí. Y decía, tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te conocí. Pero sí, Agustín llegó a conocer a Dios. Llegó a conocer a Dios, se hizo su discípulo
después su apóstol, su sacerdote, obispo, y fue un gran maestro de la doctrina cristiana. Aunque conoció a Dios tardíamente en su vida, hizo de ese conocimiento la razón de su vida. Pero hay muchas formas de probar la existencia de Dios. Ahora, probar no es al estilo de la ciencia, con una exactitud milimétrica y con cosas que yo tendría que ver y experimentar y tocar y palpar y no lo puedo hacer. Es una prueba distinta, es una prueba de razón, es una prueba no de condiciones externas que se pueden dar, sino de la razón que me lleva a pensar que debe existir un Dios. Esas pruebas se llaman las vías para el conocimiento de Dios, vías para acercarse a Dios. Como punto de partida de esas vías estaría la creación, el orden y la belleza del mundo, y también Dios como origen y fin del universo. Es decir, a partir de la contemplación de la naturaleza misma, del orden del mundo, uno puede descubrir que es que hay un Dios. Kant, un filósofo alemán muy conocido, muy conocedor de todo este tema de la fe y de la razón, decía: una noche estrellada sobre mí es una prueba suficiente de que Dios existe. Una noche estrellada sobre mí. Uno ve las estrellas, el firmamento estrellado por completo, los planetas que van y vienen, que se mueven alrededor de unos de otros, y uno no puede decir eso resultó así porque sí, porque por pura, como decimos, por pura chepa, por puro azar. Resultó así, eso se hizo solo, de la nada. De la nada se iban a hacer el universo con toda la grandeza de sus obras. Hablan de la galaxia en la que nosotros estamos ubicados, la Tierra, que dice que tienen más de 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas. Y una estrella no es tan pequeñita como la vemos nosotros en la noche. Una estrella es tan grande como el Sol, como muchos otros soles, o más grande inclusive que los soles. Pues una noche estrellada sobre mí es una prueba suficiente de la existencia de Dios. Y más aún decía Kant, una hierbita, una simple hierbita, es una prueba para mí de que Dios existe. Porque es que una hierbita débil, pequeñita, que va creciendo, débil, lozana, fresca, eso cómo crece solo. Uno siembra una cosecha de trigo, de maíz, de papa, y después eso crece y se hace una planta, un arbusto, y de ahí brotan muchas papas y mucho maíz, muchas mazorcas. Eso se hizo solo, sin intervención de nadie. No, detrás de ese mundo tan organizado hay un Dios, existe Dios. Y eso tenemos que tenerlo claro. No es sino que abramos los ojos a la realidad y tenemos que encontrarnos con Dios. San Pablo lo va a afirmar refiriéndose a los paganos. Dice, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Oigan, la inteligencia de Dios se deja ver a través de sus obras, a través de las pequeñas obras de Dios, de una hierbita, como decíamos, o de las grandes obras, como el orden maravilloso del universo estrellado. Todo eso nos lleva a descubrir que tiene que haber detrás de todo eso un Dios. Yo no sé los demás, los que no creen en Dios, cómo explican todo eso. Cómo lo explican como puro azar, pura coincidencia. Aparecieron los seres así sin que nadie los creara. No tienen un argumento realmente sólido para decir que Dios no existe.
San Agustín también tiene otro, en uno de sus sermones, tiene otra interpretación acerca de esto y justamente dice, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunde, interroga la belleza del cielo, interroga todas las realidades y todas le responden, ve, nosotras somos bellas. Su belleza es una profesión, esas bellezas sujetas a cambio, ¿quién las ha hecho sino la suma belleza? Como Monseñor le decía, nosotros tenemos que saber que por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él existimos. Y si nosotros buscamos a Dios, ya sabemos, basta que abramos nuestros ojos. Muchos hablan o preguntan y el mismo Evangelio nos dice que le dicen al Señor o están detrás de los milagros, muéstranos los milagros. Y yo digo, más que milagros es nosotros abrir nuestros ojos y poder mirar a nuestra realidad. Otra de las vías que nosotros tenemos para el acceso al conocimiento de Dios es el mismo hombre. Y basta que nosotros echemos una mirada, como les decía, desde la creación. Imagen y semejanza de Dios nos creó. Somos barro, hechura de sus manos, pero tenemos el soplo, el aliento de Dios. Entonces sería muy bueno también que Monseñor nos hablara de esa belleza del hombre. Si hablábamos de la belleza de la naturaleza, con mayor razón del hombre, que es imagen y semejanza de Dios. Cómo nosotros, a través de nosotros los hombres, también podemos encontrar esa imagen de Dios. Porque nosotros nos han dicho muchas veces y de muchas maneras nosotros hemos recibido de las enseñanzas que si nosotros queremos ver a Dios, tenemos que verlo primero a través de nuestros hermanos. Sí, primero tenemos que recordar que el hombre es el único ser creado, por lo menos de la tierra, que tiene inteligencia y voluntad, que tiene razón, que puede razonar, que puede conocer. Hoy se habla muy bien de los animales, de todas las cualidades que tienen, de todo lo que pueden hacer y de la compañía que brindan al hombre, pero en ningún momento podemos equiparar un animal a un hombre. El hombre es un ser racional, que por lo tanto puede crear cosas, inventar cosas, que tiene lenguaje, que tiene una capacidad muy amplia de comunicación. El hombre es un ser que puede pensar, que puede idear, que puede crear cosas nuevas. Pues ese hombre con su belleza, con la apertura a la verdad, con el sentido del bien moral, con su libertad y la voz de su conciencia, con su aspiración al infinito, el hombre se interroga sobre la existencia de Dios. ¿Existe Dios o no existe Dios? Y allá en el fondo de su ser, el hombre que se pregunta por esta realidad de la existencia de Dios, sabe que sí existe un Dios y profesa su fe en Él. Muchos no lo hacen, a veces por orgullo, por seguir una corriente, por aparecer como muy modernos, porque como que hoy no creer en Dios, no tener una religión, no tener una racionalidad concreta sobre Dios, parece que está de moda, y eso es bueno, que esté de moda, pero estamos buscando la verdad, y la verdad está por encima de nuestros criterios humanos, de nuestras propias percepciones. Nosotros creemos en verdad que existe un Dios, y eso lo cree el hombre desde su conciencia moral. El mismo filósofo que decía ahora, Kant, decía, un cielo estrellado sobre mí y una ley moral dentro de mí son pruebas suficientes de la existencia de Dios. Un cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. El hecho de que yo tenga una ley moral que me impulsa a hacer el bien, a evitar el mal, eso ya es también una señal clara de que existe un Dios que me dio esa posibilidad de pensar, de creer, de relacionarme, de tener una capacidad
permanente de buscarlo a Él. Y tenemos que terminar diciendo de que ese conocimiento de Dios lo tenemos nosotros a través de la Santa Madre Iglesia, y así lo describe el Catecismo. La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana y a partir de las cosas creadas. Y nosotros tenemos, sin miedo, tenemos que decir que en la Iglesia está depositada todas las verdades. La Iglesia es la que nos ha enseñado a nosotros que tenemos una fe, que tenemos un bautismo, que tenemos unos sacramentos, que tenemos que creer cuál es la palabra de Dios, cuáles libros son inspirados, en fin, diríamos nosotros, hay que continuar y hay que apoyarnos con toda la certeza, sin miedo, a creer en la Iglesia que es nuestra Madre. Por eso hay que pedirle a Dios que nos afiance. Y por último, tenemos una última, que justamente el Catecismo nos lo trae en pregunta. ¿Cómo hablar de Dios? Si nosotros tenemos esa experiencia, si Dios se ha revelado, si nosotros lo descubrimos y tenemos vías para descubrirlo a través del mundo y a través del hombre, ahora decimos nosotros cómo hablar de Dios. Y yo pienso que una de las primeras cosas sería nuestro testimonio. Pero seguramente Monseñor nos va a sintetizar de una manera más concreta cómo hablar de Dios para finalizar este capítulo de este día. Sí, dice el Catecismo que así, puesto que nuestro conocimiento de Dios es limitado, nuestro lenguaje sobre Dios también lo es. No es fácil, no es fácil hablar de Dios. Hablar de Dios implica muchas cosas en nuestra inteligencia y en nuestra capacidad. Por eso no podemos nombrar a Dios sino a partir de las criaturas y según nuestro modo humano de conocer y de pensar, que es limitado. Nosotros tenemos un conocimiento limitado. Nuestra razón no es capaz de abarcar a Dios. Por eso la razón sola no es capaz de decir quién es Dios y cómo es Dios y qué relación hay entre nosotros y Dios. Queda un vacío enorme por nuestra incapacidad, por nuestra pequeñez, por nuestra condición humana limitada y frágil. Por eso entonces decía Santo Tomás que es más fácil decir de Dios lo que no es que lo que es. Por ejemplo, es fácil decir que Dios no es injusto. No se puede pensar en un Dios que sea injusto. Si es Dios, tiene que ser justo. Si es Dios, tiene que ser sabio. Si es Dios, tiene que ser poderoso, omnipotente. Uno no puede decir, yo creo en un Dios que puede hacer muchas cosas. No es que pueda hacer muchas cosas, es que puede hacer todo lo que se pueda hacer. Todo lo puede hacer Dios. Es decir, tenemos una capacidad limitada para conocer a Dios. Y entonces la gente puede decirle a uno, y si yo tengo capacidad limitada para conocer a Dios, entonces ¿cómo hago para conocerlo? Ahí viene lo segundo, lo que vamos a ver la próxima vez que nos encontremos. La fe, la revelación. Dios se reveló, Dios se comunicó, Dios se manifestó, Dios habló con nosotros para invitarnos a la comunión con Él. Y entonces cuando Dios se revela, se manifiesta, sí podemos más fácil creer en Él. Ahí es cuando se inicia realmente nuestra fe, cuando vemos la manifestación de Dios. Bueno, terminemos este encuentro con ese numeral 36 de la Gaudium Spes, que dice, sin el Creador, la criatura se diluye. Por eso los creyentes saben que son impulsados por el amor de Cristo a llevar la luz de Dios y de ese Dios vivo que a los que no lo conocen y no lo rechazan. Ojalá que este encuentro hubiera sido de mucho, diríamos nosotros, de mucha oportunidad para conocer más a Dios y a la Iglesia y saber por qué es importante nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Les deseamos un feliz día.